A ver, todos estamos aquí súper emocionados de la vida con este nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4 millones, ¿no? Pero la cosa es, yo estoy bastante más emocionado que vosotros. Y ahora me dirás, joder tío, pues no te creas tan especial, porque todo el mundo que tiene entre 20 y 30 años ha estado en su día jugando al Budokai Tenkaichi 2 en pantalla compartida con su puto amiguito de mierda, esnifando polla con el puto Gogeta Super Saiyan 4, ¿vale? O sea, ¿qué te crees? ¿Que eres el único aquí que está emocionado con esta mierda? Y yo te diré, sí, la nostalgia vende mucho y todo lo que tú quieras, pero es que yo no soy un fan nostálgico de los Tenkaichis. Yo juego a los Tenkaichis a día de hoy. Y no simplemente juego de forma casual o nostálgica. Llevo jugando en los últimos 10 años a Dragon Ball Raging Blast 2, que básicamente es como una especie de secuela espiritual de los propios Tenkaichi. De hecho, aquí a la izquierda me podéis ver jugar contra literalmente el mejor jugador de este juego del mundo, que es ahora mismo una especie de maestro para mí. Finally. Wow! You're vanishing? Are you like matching R1 or are you actually vanishing? That's so random. That was actually really cool. La razón por la cual puedo darle pelea al mejor jugador del mundo es básicamente porque yo también soy un puto enfermo de esta saga. Y sí, técnicamente esto no es Dragon Ball Tenkaichi, esto se llama Raging Blast 2, pero uno, también me gustan los Tenkaichi, y dos, los personajes tienen exactamente el mismo moveset y las mismas animaciones. De hecho, este juego es de los mismos creadores. Esto no es como, ay, soy muy fan de los Tenkaichi, me encanta el Xenoverse. No, o sea, aquí literalmente los personajes y las mecánicas y las animaciones y todo es prácticamente lo mismo. De hecho, la gente estaba en plan, joder, quiero que salga el Tenkaichi 4. Ya lo tienes, existe. Lo que pasa es que como no se llama Tenkaichi, no has querido probarlo. El tema es que desde hace ya muchos años llevo esperando una secuela, ya sea del Raging Blast o del Tenkaichi, porque básicamente son lo mismo, y estoy extremadamente emocionado con lo que está pasando ahora. Y es que además había perdido la fe completamente en que esto fuese a pasar algún día. La popularidad de los Raging Blast nunca ha sido tan alta como la de los Tenkaichi, pero quienes descubrimos esta saga nos enamoramos completamente de ella. Y desde el 2014-15 se hizo un proyecto en el cual se intentó contactar con Bandai Namco para hacer una secuela de Raging Blast 2. Ya habían pasado unos años, se estaba hablando del Dragon Ball Xenoverse y no parecía que fuese a salir una secuela, y Xenoverse no era lo mismo que Tenkaichi ni que Raging Blast. En el proyecto se hicieron artes conceptuales de qué número de personajes podía haber, qué menús se harían, qué tipo de gráficos habría y demás, pero la cosa no llegó a ninguna parte. Simplemente se quedó en un concepto, en algo que nos gustaría, pero que nunca ocurrió. Yo, como fan enfermo de la saga, me preguntaba ¿por qué esto no ocurre? Raging Blast 2 no será el juego más popular de Dragon Ball, pero desde luego que Tenkaichi 3 lo es. Y mis esperanzas de tener un Raging Blast 3 eran básicamente tener un Budokai Tenkaichi 4. Pero resumiéndoos, lo que pasó básicamente es que la empresa que tenía los derechos de las mecánicas de los Raging Blast y de los Budokai era Spike, y Spike estaban hasta las narices de hacer una y otra vez el mismo juego. Esta es la razón por la cual nunca ocurrió ni un Raging Blast 3 ni un Tenkaichi 4. Cuando se planeó hacer un Raging Blast 3, Spike dijo, mirad, ¿sabéis qué? Lo sentimos mucho, pero estamos hartos de hacer esto, Bandai Namco, así que nos vamos a ir por nuestra propia cuenta a hacer juegos con otras compañías. ¿Y qué pasaba? Que los derechos de las mecánicas de los Tenkaichi y de los Raging Blast eran de Spike porque ellos eran los creadores de las mismas. Así que Bandai Namco no tenía siquiera el derecho, ya no de hacer una secuela del Tenkaichi o del Raging Blast, sino ni siquiera de crear una nueva IP con las mismas mecánicas. Esta básicamente fue la razón por la cual Bandai acabó haciendo Dragon Ball Xenoverse. Si te fijas, se parece un poquito a lo que son los Tenkaichi y los Raging Blast, pero no es lo mismo. Y por si las esperanzas de ver un nuevo Tenkaichi no eran lo suficientemente bajas, Spike quebró. Sí, Nino, yo también pienso lo mismo.
Estaban cansados de hacer lo mismo una y otra vez, así que se fueron por su cuenta y eso no les funcionó, porque lo que les dio el éxito fue la fórmula que tuvieron con los Tenkaichi. Y con su quiebra, las mecánicas de los mismos para próximos lanzamientos murieron. Pero todavía quedaba un pequeño rayo de esperanza, y es que la compañía que creó los Pokémon Mundo Misterioso, otra saga que también me encanta, casualmente compró a Spike. Así que Spike se salvó de la quiebra, convirtiéndose en Spike Chunsoft. Sin embargo, este rayo de esperanza se iba haciendo cada vez más pequeño cuando no tenían ningún tipo de planes en volver a colaborar con Bandai. Y Bandai, pues bueno, al menos seguían haciendo juegos de Dragon Ball, pero que si Battle of ZZZZZ, que si Xenoverse, que si Xenoverse 2, que si Fighter Z que está guay pero que no es lo mismo, que si Kakarot que tiene unos graficazos increíbles pero no es literalmente un juego de lucha, es un puto RPG, que si un puto juego de supervivencia de Dragon Ball, de verdad estáis dispuestos a hacer lo que sea con tal de no sacar un Tenkaichi. Lo único que sois capaces de sacar es a mí de mis putas casillas. Total, yo ya hacía años que había perdido la fe, y cada vez que se anunciaba un nuevo Dragon Ball, pues miraba un poco el tráiler diciendo, oh, a lo mejor, pero no. Nunca era lo que yo buscaba. Y había perdido la fe hasta tal punto que esta fue mi reacción cuando un suscriptor del canal me llamó para decirme que se había anunciado un nuevo Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Buah, qué épica la llamada, tío. El tono... Bueno, ¿estás viendo? Me estaba cambiando el tono... Salió un trailer Salió un trailer del nuevo Budokai Tenkaichi va a salir. ¿Qué? Nah, qué hijo de puta. Amigo, mirá. Qué hijo de puta. Te está riendo de mí. No, mirá. A ver, Es oficial. enséñamelo. Tenía el Discord, tenía el Discord. A ver. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Suerte que me he dado cuenta pronto. Pero, ¿me puedes atender la llamada, por favor? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Es una página oficial, no tenemos en todo lado. No puede ser. No me lo creo. ¿Sale un nuevo Budokai Tenkaichi? No me lo creo. Tengo que verlo entero. Espérate. Es que no me lo creo. Debe ser un trailer fake, lo han montado, tío, no me lo creo. No se Bandai. O sea, por ahora estoy viendo gameplay del 3. A ver, salen unos gráficos que me recuerdan al Kakarot. ¿Puede ser de verdad? No me lo creo, tío. A ver, voy a buscar más páginas. Oh, salen más sitios. No. Es un nuevo trailer, amigo. No puede ser, no puede ser. Soy muy feliz ahora mismo, Rego. Soy muy feliz ahora mismo, tío. Esto es muy bonito. Muy parecido al Kakarot. O sea, es que los gráficos me dan igual. A mí me dan igual los gráficos. Solo que esto esté pasando es precioso. A mí al pesado de los gráficos le da igual. O sea que el Raging Blast literalmente pasa a la prehistoria ahora. Ojalá que pase la prehistoria, tío. Realmente iba a haber otro Budokai Tenkaichi. Yo tengo que enseñar a mucha gente esto. No puede ser. Es que no me lo creo todavía. No me lo creo todavía. Quiero ver portales de noticias hablándolo, tío. No me lo creo todavía. Porque esto de YouTube puede haber sido un tonto que haya montado algo, ¿sabes? Es que son tontos porque han tardado tanto, tío. Estoy viendo cómo lo anunciaron. No puede ser, tío. ¡Oh! Modo historia. Si el modo historia funciona con el R3, tipo funciona como si fuera un What If. Me suda tanto la polla eso. Solo quiero que tenga buenas mecánicas, tío, que me da igual lo demás. Solo quiero que tenga buenas mecánicas y que esté para PC. No quiero nada más, tío. No quiero nada más. Es que ya me lo veo, tío. Me va a decepcionar. Me va a decepcionar y voy a hacer vídeos comparándolo con el Raging Blast 2 y voy a decir que el Raging Blast 2 es mucho mejor. Ya lo veo, tío. No, va a pasar eso, tío. Va a pasar eso. Que no sea un fake, por favor. Que no sea un fake. Estoy full esquizofrénico. Oh. Oh, sí, es oficial. Vale, sí, es oficial, 100%. De hecho, es que eso es lo que me preocupa.
que siga patentada, que de alguna manera no hayan llegado a un acuerdo y que vayan a sacar un juego con el mismo nombre. Te recuerdo que existe un juego llamado Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, que es basura. Mira, estaba viendo un vídeo de Dragon Ball. De las películas de Dragon Ball. Estaba viendo un vídeo del Tenkaichi 4 falso de mods gráficos. Y justo vienes tú y me das esta noticia, tío. Fíjate, últimas publicaciones de YouTube. Todo el mundo está loco con esto. Como podéis ver, yo estaba que no me lo creía. Llevo mucho tiempo jugando a esta saga y no he parado. No hay nostalgia. Para mí esto sigue siendo el presente. Al punto que otro día en llamada me puse con un amigo a hablar con una puta IA de Goku para preguntarle ¿cuándo crees que saldrá el nuevo Ultimate Tenkaichi? El nuevo Tenkaichi. Ultimate Tenkaichi no, por Dios. En plan, quiero que salga ya. ¡Ah! ¡Estoy hablando con una IA de Goku! ¡De Goku! En mi opinión, creo que el nuevo juego de Dragon Ball Tenkaichi debería salir en la primavera del año que viene. Porque creo que Bandai Namco está trabajando muy duro para hacer un juego de peleas muy bueno. Y yo espero que el nuevo juego tenga un nuevo estilo de juego muy divertido. Yo espero que no tenga un nuevo estilo de juego muy divertido. Creo que tenga el mismo. Te la estás cagando. O sea, primavera del 2024, dice la IA de Son Goku. Primavera 2024, tío. Lo tienes ya. ¿Te das cuenta de que estoy esquizofrénico perdido? En fin, tengo muchísimas ganas de que salga esto. Y sobre todo tengo muchísimas ganas de que salga bien. Me importa una mierda el modo historia. Me importa una mierda los gráficos, todo. Solo quiero que tenga buenas mecánicas muy similares a las de los Tenkaichi y Raging Blast. Solo pido eso, como si reciclan animaciones. Es más, ojalá que lo hagan. ¡Oh! Tengo muchas ganas de jugar a esto y tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de que esto salga mal. Porque como podéis ver en este gameplay de fondo, estoy enfermo con este juego. Estoy jugando literalmente contra el mejor jugador del mundo y le puedo dar pelea. Y llevo años esperando esta secuela. Llevaba años con la fe perdida ya. Y si ahora que por fin va a salir, ¿sale mal? ¿Qué pasa ahí? Todo el tiempo que le he invertido a esta saga y que nunca pareciese que fuese a haber una secuela y que de repente la haya. Si sale mal me va a puto reventar. Es por esto que este anuncio me aterra a la vez que me emociona, al mismo nivel en ambos sentidos. Pero bueno, en el tráiler podemos ver que hay mucha reminiscencia del juego original. Sale un gameplay de Budokai Tenkaichi 3. Goku se va a transformar y de repente se transforma en el Blue de ¡wow! El nuevo Tenkaichi 4. Espero y me imagino que van a hacer las cosas bien. Y espero que lo haga Spike, por Dios. Pues yo quiero un juego de Dragon Ball con todos los personajes y sus transformaciones, incluyendo los de relleno y a los no canónicos, que tengan todos sus ataques con sangre y daño en su ropa, sin DLCs, gráficos realistas pero pegados al anime. Ayer se presentó en la conferencia de los Game Awards el nuevo videojuego de los creadores de Dragon Ball Tenkaichi. Y la cosa fue tal que así. Como podéis ver, el señor Doritos estaba temblando de la emoción, ¿no? Estaba shaking, ¿no? Que dicen los jóvenes ahora. Y no es para menos, la verdad, porque es que ¿cuánto llevábamos esperando este puñetero juego? En este vídeo os voy a analizar el tráiler de este Dragon Ball Budokai Tenkaichi Spark 4.000 millones de pollas en tu culo, desde una perspectiva de género, ¿no? En plan... de género de lucha. Ya os habíais asustado, gamers. Ya pensabais que me iba a poner aquí a hablar de la poca presencia femenina que hay en el tráiler, ¿no? Ya estabais escribiendo ahí o vives siendo Mutsuka o mueres siendo no sé qué, ¿no? Cuando vi por primera vez el tráiler, la verdad es que no me pintaba demasiado bien la cosa. Visualmente era espectacular. Los personajes se veían súper bien, parecían sacados del anime. Pero lo que no me acababa de gustar era cómo era el juego mecánicamente. Y es que tenía pinta un poco de Xenoverse, tenía pinta un poco de Dragon Ball Kakarot, tenía un poco pinta de los últimos juegos de Dragon Ball que no han sido creados por los creadores del Tenkaichi.
lo cual saltaba todas mis alarmas. Rápidamente fui al server de putos enfermos que seguimos hoy en día jugando a esto, a comentar: oye, que el nuevo tráiler parece el Kakarot Xenoverse, ¿qué coño es esto? Y me alegraba a la vez que desesperaba ver cómo la gran mayoría de ellos opinaban lo mismo que yo, que se parecía mucho al Xenoverse y al Kakarot, pero no se parece demasiado al Tenkaichi o al Raging Blast, que pintaba mal, que este juego va a salir como el culo. Estamos todos, la verdad, los que seguimos conectados a esta saga, muy asustados por el resultado que pueda tener esto, porque todo el mundo está esperando un nuevo Tenkaichi, pero nadie lo está esperando con las mismas ganas que nosotros. Y si los creadores de los Tenkaichi Raging Blast acaban haciendo un puto Xenoverse, pues como comprenderéis, no nos va a hacer ni putísima gracia, aunque seguramente lo vamos a jugar igual. Es que imaginaros, si a vosotros nos gustaría que fuera un Xenoverse, imaginaros a nosotros, que seguimos jugando a día de hoy, que llevamos esperando una secuela literalmente 13 años. 13 años es la mitad del tiempo que llevo existiendo, Dios santo. Lo que más me preocupaba del tráiler era esta escena, la típica de golpe esquiva me pongo detrás, golpe esquiva me pongo detrás, y así sucesivamente hasta que uno de los dos pierde. ¿Y por qué? Si me diréis, esto es muy típico de los Tenkaichi. La cosa es que en el Tenkaichi no se veía así para nada. La cámara aquí es fija, todo el rato va persiguiendo al personaje principal. Sin embargo, en el Tenkaichi la cámara cambiaba constantemente tras cada golpe. En el Raging Blast la cosa era muy similar. De nuevo podemos ver como tras cada golpe se cambia el ángulo de la cámara. Sin embargo, The Sparking me recuerda más bien a Xenoverse. Como podéis ver, en ambos casos la cámara está fija siguiendo al personaje de una manera muy similar. Luego estaría la forma de salir volando después de recibir un golpe fuerte, que me recuerda de nuevo bastante al Kakarot y al Xenoverse. Precisamente aquí podéis ver un ejemplo de esto. Ves que sales volando y es como que vas a cámara lenta, como que no es un desplazamiento rápido. De la misma forma, aunque un poco menos exagerada, también ocurría lo mismo en Kakarot. Sin embargo, cuando haces un golpe fuerte en Raging Blast o en Tenkaichi, la gente sale volando súper rápido y súper lejos. Recapitulando, Xenoverse, Kakarot, Raging Blast. No solo es que se desplace más rápido, sino que además acaba mucho más lejos. Sin embargo, he de decir que en realidad Sparking Zero no tiene este problema. A nivel gráfico y a nivel de animación son dos juegos muy similares y creo que esto me ha podido confundir en cierta manera. Pero puestos en perspectiva la diferencia se nota y mecánicamente se parecería más a un Raging Blast que a un Xenoverse. De hecho aquí comparado con Raging Blast podemos ver que la velocidad de movimiento es muy similar, de hecho probablemente incluso sea superior. Pero es que cuando digo que Kakarot y el nuevo son muy similares visualmente es que son realmente muy similares. Y Kakarot visualmente estaba muy bien, pero mecánicamente era una caca, sin el rot. Entonces ver paralelismos entre el super mega hiperjuego mecánicamente increíble que quiero jugar y el Kakarot asusta. Justamente esto me pasó hablando con un amigo. Él me decía, joder tío, yo lo veo exactamente igual que el Raging Blast, y él no es precisamente un tío que no sepa de Raging Blast, quiero decir, aprendí a jugar junto a él. Y yo en plan, no sé tío, lo veo muy Xenoverse, lo veo muy Kakarot, pero luego al rato me he estado fijando más detalladamente y tal, con cámaras lentas y todo el rollo. Y creo que a lo mejor me he estado confundiendo los gráficos de nueva generación, porque sí que lo empiezo a ver un poco más parecido con el Raging Blast 2. En plan, a lo mejor los gráficos de nueva generación me están haciendo ver el juego más rollo, no sé, Xenoverse, Dragon Ball Kakarot, tal. Pero puede que tenga razón. Puede que no haya que perder la esperanza. Y es que no soy el único al que le ha pasado esto. Por ejemplo, mirad lo que decía el tío con el que jugaba al principio del vídeo. Oh, man. When I saw this trailer yesterday, honestly, I wasn't even screaming. I was just watching quietly, and then disappointment was kind of like settling in. But the more I watch it, the more I have a lot of hope for this game to be good. Bueno, ¿qué?
Seguimos con el vídeo. Aún así, no todo van a ser buenas noticias. Este cliffhanger no se la van a ver venir. Y es que, ¿alguien sabe cuál es esta nueva transformación de Vegeta? Porque yo esto no lo he visto ni en el manga. ¿Qué es esto? El Super Chinlet fase 4. Ya con esto automáticamente el juego, me da igual como sea, es malo. No, fuera coñas. Hay una mala noticia. ¿Te has dado cuenta de que cuando Goku empieza a cubrirse exactamente en este frame, el Kamehameha todavía va por Cuenca y aún así lo esquiva? Sin embargo, en el Raging Blast es aquí cuando tienes que reaccionar. Comparando la distancia, ¿sabéis a qué me huele esto? Me huele a mecánicas para putos noobs, para que todo el mundo se lo pueda pasar bien y el juego no tenga profundidad mecánica y se habrá puta mierda a las 3 semanas. Literalmente, mi primo de Badajoz, el menos catastrofista. Sí, muy épica la intro, cállate ya. Bueno, los gráficos. No sé, tío, a mí no me parecen muy acorde con lo que debería ser un juego de Dragon Ball. Los personajes están increíbles, o sea, literalmente parecen salidos del anime. A veces tienen la cara un poco rara, pero bueno, está muy, pero que muy bien. Bueno, en realidad es como el anime. A veces se ven bien y a veces... Lo que yo no entiendo es por qué el entorno tiene que ser una puta demo de Unreal Engine 5. En plan, ¿cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Por qué este contraste entre hiperrealismo y anime? Es que no tiene sentido. Luego lo arreglan un poco con las explosiones, ¿no? Porque son súper cartoon y súper guapas, pero tío, de verdad, el entorno no encaja con los personajes. Es que mirad esto, parece el puto anuncio de un... ¡Oh! Goku y Vegeta han entrado en nuestro mundo por nuestras pantallas de nuestros smartphones. Es como Pokémon Go, pero con Dragon Ball. De verdad, me parece súper innecesario. Luego, la iluminación que cambia con el Garlic Ho a medida que se va acercando a Goku. Es como, ¿para qué estos detalles tan realistas? Concretamente, este no está mal, está medio guay y tal, pero ya te dicen qué dirección va esto. Cuando te dicen que van a hacer que un Garlic Ho tenga iluminación volumétrica o como coño se llame, ya sabes un poco por dónde va la cosa. Que sí, Sparking Zero, que quieres fardar de que usas el Unreal Engine 5. Muy bien. A mí en este sentido me llama muchísimo más un escenario como el del Kakarot, que tenga este rollo semi-cartoon, ¿sabes? No es que sea perfecto, pero está bastante mejor. Estos gráficos en un juego de Dragon Ball simplemente se hacen extraños. Aunque también te digo, como el juego tenga buenas mecánicas, por mí como si hacen un puto live action, que me da absolutamente igual. En el primer tráiler que nos enseñaron de Sparking Zero pudimos ver poco y nada de la jugabilidad. Era un tráiler muy bonito, que te homenajeaba a los Budokai Tenkaichi 3 y básicamente eso era todo. Se podía ver que los gráficos eran impresionantes, pero no era nada nuevo que no tuviésemos ya en Dragon Ball Kakarot y la jugabilidad brillaba por su ausencia. Cuando lo vi, pues me quedé con ganas de ver jugabilidad, pero ¿qué importa? Tenkaichi ha vuelto, ¿verdad? Así que todo guay. Tiempo después nos enseñaron otro tráiler en los Game Awards y bueno, básicamente entre muchas cinemáticas se podía llegar a ver un poquito de la jugabilidad, concretamente esto y esto. Ya está. Técnicamente tirar Kamehamehas es jugabilidad y técnicamente transformarse es jugabilidad, pero yo lo que quería ver era el sistema de combos, cómo funciona, es bueno, será malo, tal y cual. También pudimos ver esto del sistema de combos, pero todo lo demás eran cinemáticas. Y yo me preguntaba, ¿por qué me estás enseñando las cosas que voy a ver en el juego cuando no tenga el mando en la mano? Que sí, que se ve muy bonito, pero enséñame puto gameplay. Pero tranquilos, ya sabéis lo que dicen, a la tercera va la vencida. En este tercer tráiler, al fin hemos podido ver el sistema de combos. Aquí tenemos al fin a Vegeta combeando y... ¿qué clase de técnica es esa, Vegeta? Maldito Kakaroto, estoy harto de perder contra ti. He creado una nueva técnica con la que voy a derrotarte. ¡Oh, es maravilloso, señor Vegeta! Al fin se ha dado cuenta, ¿eh? Ha sido muy inteligente de su parte. Al quitarle el pelo a Goku, ya no puede utilizar sus transformaciones. Aunque he de decir que ha tardado lo suyo en darse cuenta. Bugs capilares aparte, he de decir que no me gusta mucho el sistema de combos. Y es que así es como pega Vegeta en Sparking Zero. Y así es como se hace exactamente el mismo combo en Raging Blast 2.
No sé por qué, pero en Sparking Zero siento que los personajes pegan lento. Y no solo lento, sino que siento como que en Raging Blast 2 los golpes están como más estilizados, no sé cómo explicarlo. Es como que esto me cuadra más que esto, no sé por qué. Hablemos primero del tema de la velocidad. Mirad este momento, Vegeta pega 7 golpes. Contémoslos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora en velocidad normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora sin embargo veamos como en Sparking Zero en el mismo lapso de tiempo el personaje pega muchos menos. Pongámoslo a cámara lenta. Esto sería 1, 2, 3 y carga el cuarto pero no llega a pegarlo. Si lo ponemos lado a lado podemos ver la diferencia. Y es que en el lapso del tiempo en el que Vegeta del Raging Blast ha pegado 7 golpes, el Vegeta de Sparking Zero todavía va por el tercero a punto de cargar el cuarto. Os lo pondré con un contador de golpes para que podáis verlo más claramente. Los que estéis más experimentados en la saga es probable que ahora estéis pensando que esto se debe a que con Vegeta estoy utilizando el triple golpe, pero aún así no dejan de ser 3 golpes contra 7. Creo que la diferencia, independientemente de eso, es demasiado grande. Dicho esto, veamos los golpes de Goku en Sparking. Y ahora de nuevo veamos Raging Blast 2. De nuevo podemos ver como Goku pega muy lento en Sparking Zero. 1, 2, 3. Sin embargo en Raging Blast 2 en el mismo lapso de tiempo son 1, 2, 3, 4, 5. Pero además, como os decía antes, con el tema de que siento que los golpes están menos estilizados, es que no solo es cantidad de golpes, no solo es velocidad del personaje, sino que además es calidad de los propios golpes. Voy a poneros 2 golpes que son exactamente iguales. Empecemos por el de Sparking Zero. Ahora veamos el mismo golpe en Raging Blast 2. En Raging Blast 2 es como mucho más contundente y funciona mejor visualmente. Es prácticamente el mismo movimiento, pero no sé por qué en Raging Blast es mucho más efectivo visualmente. Aquí, oye, cada uno tendrá su opinión y de gustos no hay nada escrito, pero a mí lo personal me parece bastante obvio cuál es mejor. Sin embargo, he de darle un punto positivo a Sparking Zero respecto a Raging Blast, y es que, bueno, la velocidad de movimiento es muy superior. Fijaros lo rápido que se mueve Goku en esta escena. Y ahora mirad cómo sería lo mismo en Raging Blast 2. Si viene a decir que el Vegeta de Raging Blast 2 probablemente esté más lejos que el de Sparking Zero, aún así se nota bastante la diferencia de velocidad de movimiento. Al Goku de Sparking Zero casi que le da tiempo de hacerse una siesta hasta que llegue el Goku de Raging Blast 2. En este sentido tiene bastante buena pinta, porque te permitirá tener combates mucho más frenéticos. Esto es algo de lo que me di cuenta cuando hice la comparativa en el vídeo anterior. Básicamente tuve que acelerar el clip de Raging Blast 2 porque la velocidad de movimiento es muy superior en Sparking Zero. Incluso he visto una comparativa en la que un tío ha tenido que acelerar el gameplay en la parte de vuelo jugando Tenkaichi 3, que es el juego de frenetismo de velocidad de movimiento por excelencia de Dragon Ball. Lo notáis, ¿no? Tenkaichi 3 es muy rápido, pero no tiene esa velocidad de movimiento. Evidentemente ahí el gameplay está acelerado. Con lo cual, oye, ahí un puntito que se lleva Sparking Zero. Ahora hablando del sistema de combos, he visto a gente del Raging Blast decir, oh, se va a parecer al Tenkaichi 3. Y he visto a gente del Tenkaichi 3 decir, oh, se va a parecer al Raging Blast. Y la verdad he de decir que no se parece mucho a ninguno de los dos. Es decir, tiene similitudes con ambos. Es replicable ese combo en ambos juegos, pero es eso, replicable, más no idéntico. Para replicar el combo en Raging Blast necesitaba un ataque que mandase a volar al enemigo en mitad del combo a una distancia media. Y por esta razón utilicé el triángulo de triple golpe, porque se encadenaba, pero esto no es algo que se necesite hacer en Sparking Zero. A continuación en Sparking, después de mandar a volar a Goku, Vegeta lo persigue y hace un golpe descendente, pero esto no es algo que se pueda hacer en Raging Blast 2, así que lo que tuve que hacer yo era un cuadrado cargado perfecto que me permite teletransportarme a una cierta
cierta distancia de forma descendente, para que quedase muy similar. Pero de nuevo, es muy similar, no idéntico. He tenido que ingeniármelas mucho para que quedase un combo parecido, pero no es idéntico. O sea, hay gente que te vende casi como que el sistema de combate es una mierda porque va a ser como el del Raging Blast. Y es como, sería la hostia. Pero no es el mismo sistema de combate. Por último, el combo de Vegeta acababa con una lanzada de ráfagas de ki múltiples, de estas que le gustan tanto a él. Y en Raging Blast 2 no había una forma de acabar el combo lanzando ráfagas de ki tan rápidas. Así que para acabar el clip cambié de personaje a Vegeta Super Saiyan, que tiene la habilidad personal de lanzar múltiples ráfagas de ki. Cosa que en Raging Blast no tiene el Vegeta Explorador, dando este resultado en la comparativa final, que queda lo más parecido posible. Pero tuve que hacer literalmente edición de vídeo para que quedase idéntico. Luego con Budokai Tenkaichi 3 hay muchas más similitudes, pero no es exactamente igual, muchas animaciones no son las mismas. El cañón de ki de Sparking Zero parecería más un cuadrado triángulo de Raging Blast 2, el golpe ascendente previo al descendente es mucho más marcado en Tenkaichi 3, en general los veo más similares pero no idénticos. Con los golpes de Goku, por lo que he podido ver en comparativas, ya que no soy un experto en Tenkaichi 3, hay que hacer edición de vídeo para que cuadre, porque por lo que se ve aquí llevamos 2 golpes y de repente, 5, ¿qué ha pasado aquí? Goku Ultra Instinto ha aparecido de repente y ha pegado los golpes sin que pudiéramos verlo, ¿no? Pues lo que pasa aquí es que para que podamos ver el mismo combo se tiene que replicar de esta manera, la cual no es exactamente igual a como lo hace el Goku de Sparking Zero. Simplemente funciona de forma similar pero distinta, no se puede hacer con la misma velocidad. Y aquí podemos ver como lo hice yo en Raging Blast 2, pegando muchos más golpes y haciendo un corte para hacer la patada final exactamente igual. En definitiva, se necesita edición de vídeo para poder replicar Sparking Zero en Tenkaichi 3 o en Raging Blast 2. Con lo cual, al igual que Raging Blast 2 utiliza las bases de Tenkaichi 3 para crear algo parecido pero diferente, Sparking Zero va a coger las bases de todo para crear algo nuevo pero diferente. Una vez dicho todo lo que básicamente se me ocurre de la jugabilidad de este nuevo Sparking Zero, vamos a hablar de los gráficos, el tema que tanto os gusta, bebés. Antes que nada, recordemos lo que dije en el vídeo anterior. Los personajes están increíbles, o sea, literalmente parecen salidos del anime. A veces tienen la cara un poco rara, pero bueno, están muy, pero que muy bien. Bueno, en realidad es como el anime, a veces se ven bien y a veces... ¿Alguien sabe cuál es esta nueva transformación de Vegeta? Porque yo esto no lo he visto ni en el manga. ¿Qué es esto? El Super Chinlet fase 4. En el nuevo tráiler hemos podido ver varias cosas que se ven mucho mejor que Raging Blast 2, que es actualmente el juego que tiene mejores gráficos. Bueno, si no contamos que el estilo artístico de Raging Blast 1 es mejor, bla 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 bla. Quiero decir, mirad la explosión de la izquierda y luego la de la derecha, es que nada que ver. Pero sí que hay ciertos momentos puntuales en los que las caras de Raging Blast 2 se ven mejores que las de Sparking Zero y hay como 14 años de diferencia. Quizá pienses que no es para tanto, en este caso no lo es, pero mira esto. La cara de Goku en Sparking es jodidamente rara en ese ángulo y no entiendo por qué. Y no es algo exclusivo de Goku, sobre todo pasa cuando los personajes están transformándose. No es algo que ocurra en todos los casos, en Sparking Zero el Super Saiyan 3 se ve mucho mejor. Y hay casos en los que, aunque prefiero la versión de Raging Blast, también me gusta la de Sparking. Pero simplemente no entiendo por qué está tan plagado el tráiler de caras raras de los personajes. Simplemente no entiendo cómo la misma gente que te hace esto, luego te hace esto. ¿Cómo pasamos de frames que se ven literalmente mejor que el anime a cosas dignas del capítulo 5 de Dragon Ball Super? De hecho es que cuando los personajes están lejos, ni siquiera tienen cara. No sé si tomarme esto como una referencia al anime o como un error del juego. Pero en fin, gente, quejaos, porque las quejas hacen que esta peña mejore. O sea, realmente ellos están interesados en escuchar feedback de la peña y demás. Podéis contactar con ellos. Y han pasado cosas como por ejemplo esta. Mirad al Vegeta que teníamos en el primer tráiler y mirad al Vegeta que tenemos en el segundo. Oye, están arreglando cositas, así que yo creo que esto va a salir bastante bien. Ok, vamos al grano. El nuevo gameplay de Dragon Ball Sparking Zero ya está aquí y voy a daros mi opinión. En anteriores trailers apenas hemos podido ver cinemáticas y más cinemáticas, pero ahora ya tenemos algo diferente, ¿verdad? Ya hemos podido ver un poco de la movilidad, de los combos y de lo que en sí pasa cuando tienes el mando en las putas manos. Ah, pero tú entonces cuando haces un rush sueltas el mando. O sea, yo no lo suelto, yo lo mantengo
No, joder, es una forma de decir que no tocas ningún botón. Nada de cinemática, joder. Al principio de todo teníamos aquí a un chino que, bueno, nos estaba hablando del hostia, que es el productor del Sparking Zero. Joder, este tío es el responsable de que vuelva la saga que más me gusta y yo aquí faltando al puto respeto, tío, soy retrasado. Venga, va, Víctor, compórtate, que este tío es el responsable de que vuelva el Sparking. Ser racista está bien, pero con este no, hombre. Bueno, total, empieza el gameplay y vemos una presentación típica aquí de Vegeta con Goku. Hello, my friend. I'm going to catch your ass. Y el Goku saltando de alegría, ¿no? En plan, joder, por fin, tío. Y lo primero que podemos ver es la movilidad. La verdad es decir que la movilidad de este juego me encanta. Los personajes se mueven extremadamente rápidos. Y esto no sé si será percepción mía, porque vengo del Raging Blast 2, en el cual te mueves como una puta tortuga. Ya que he de decir que a más juego al Tenkaichi 3, menos rápida me parece la movilidad de este nuevo juego. Pero aún así, es muy rápida. Y además hay que decir que el hecho de que sea tan rápida, tan frenética y demás, no entorpece el hecho de que también siento que tienes mucho el control. Si tú vas conduciendo un coche, a más rápido vayas, menos control vas a tener de la dirección en la que quieres ir. Por el tema de que necesitas mejores reflejos, saber controlar más la inercia y demás. Sin embargo, aquí podemos ver un control de la movilidad muy preciso, que vas muy hacia la izquierda, luego puedes redireccionarlo hacia la izquierda, hacia abajo, luego quieres ir arriba a la derecha, que es todo lo contrario, pues oye, eres libre de hacerlo. Y es que hablando de libertad, ¿en qué juego de Dragon Ball recuerdas que puedas subir hacia la derecha? Es algo nuevo, es algo diagonal, que no estaba antes. Este tipo de cosas van a ofrecer mucha más tridimensionalidad a la hora de combatir, un sistema que a la vez es más divertido y más realista, lo cual no se suele dar. Hay gente que tiene problemas con la cámara, con que es que es un poco rara, y creo que esta cámara precisamente está ahí porque esta nueva movilidad cambia absolutamente todo. Y estoy de acuerdo en parte, es imprecisa, no va al 100% con los movimientos que estás haciendo y es un poco confusa. Se siente como que la cámara no pudiera seguir la velocidad de movimiento de los personajes. Es un poco como, ¿dónde estoy? ¿A quién le estoy pegando? ¿Hacia qué dirección estamos? Pero no sé si tiene arreglo, porque cuando la velocidad de movimiento no es tan rápida, no es confusa la cámara. Tened en cuenta que el clip que os he puesto a cámara lenta antes dura esto. ¿Qué cámara puede seguir a esta gente? De hecho, ¿os habéis fijado en la cámara de la peli de Broly? La animación es preciosa, pero la cámara es caótica de cojones. Es lo que pasa cuando los personajes se mueven extremadamente rápido, que la cámara pues tiene problemas en seguirlos. Personalmente yo estoy contento con estas nuevas mecánicas de movilidad, y si por ello tenemos que tener una cámara un poquito complicada que al principio nos maree un poco, pues oye, a mí me da igual, paso por el aro. Como si tuviera mucho problema con adaptarme a las cámaras caóticas. Es que fijaros en esto, ¿veis dónde está Vegeta en este plano? Está a tomar por el culo, ¿verdad? Pues mirad dónde va a estar 0,1 segundo después. Os juro que esto no lo he acelerado yo, es así, tal cual. Con esta velocidad de personajes, normal que haya problemas de cámara. Ok, ya hemos hablado de la movilidad, ahora pasemos a hablar de los puñetazos. Este sistema de combos luce bastante espectacular, o bien lo que nos han mostrado es un alto nivel de gameplay muy avanzado, o bien es un poco el gameplay promedio. Si es un nivel de gameplay alto, querrá decir que las esquivas serán tan difíciles de dominar como siempre han sido. Y en este vídeo estarían imitando ese tipo de gameplay de pros que se viraliza porque se esquivan constantemente.
Solo que en este caso el gameplay de Pro es mío y no se viraliza. Pero esto no es lo que se suele ver en los trailers. En los trailers se suele ver un poco de gameplay normal, lo que cualquier jugador puede llegar a hacer, porque al final será lo representativo que luego veas cuando juegues tú. Y los vídeos de esquivas locas suelen darse cuando ya hay una comunidad de pros jugando al juego. Sin embargo, este juego es muy nostalgia y este tráiler podría hacer honor precisamente a la comunidad que se ha creado con esta saga, simulando un super combate de pros dándose de hostias a muerte. Pero si tengo que apostar, he de decir que yo no creo que ese sea el caso. Yo creo que el caso es que esquivar es fácil. Tan fácil como en Dragon Ball Xenoverse. Sí, efectivamente, es que es el mismo sistema de esquivas. Cuando veo el gameplay, lo siento, pero no puedo evitar acordarme de Dragon Ball Xenoverse. No sé cuántos de los aquí presentes habéis jugado al Xenoverse, quizá al final de la fila haya unos cuantos, pero para los que no hayáis jugado, en Xenoverse es insultantemente fácil esquivar. Escapar del combo enemigo no depende tanto de tus reflejos o de que le des de forma precisa al botón de guardia cuando te golpean, sino de qué tan cargadita esté tu barra de estamina. Y la forma en la que se desvanecen tan constantemente los personajes me da a entender que el sistema es muy parecido al de Xenoverse. Esto no quiere decir nada malo, al fin y al cabo la forma en la que pegan los personajes recuerda más bien a la jugabilidad del Tenkaichi 3. Pero yo qué sé, tío. Llevo muchos años esperando que este juego ocurra y había perdido la fe de que nunca fuese a ocurrir, o sea, estoy asustado, ¿vale? Llevo desde hace 3 vídeos paranoico con que sea un Xenoverse y me da miedo. Tengo muchas ganas de jugar a esto y tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo de que esto salga mal. Como la gran mayoría de ellos opinaban lo mismo que yo, que se parecía mucho al Xenoverse y al Kakarot, pero no se parece demasiado al Tenkaichi o al Raging Blast. Sin embargo, The Sparking me recuerda más bien a Xenoverse. Estoy asustado, el último juego de lucha que hemos tenido es el Xenoverse y... no deberían coger mucho de ahí, pero... En fin, intentando ver la parte positiva en esto, seguro que este juego está muy bien hecho en lo que es el sistema de combate cuerpo a cuerpo. Quiero decir, lleva a cuestas a la saga Tenkaichi. Y que tenga un paralelismo con Xenoverse quizá tampoco es el fin del mundo. Si esquivar se convierte en algo fácil, esto servirá para que los jugadores novatos no se sientan extremadamente frustrados cuando aparezca el típico pro que hace combos infinitos de los cuales el noob no sabe soltarse. Esto tampoco hará que el jugador novato pueda ganar al jugador pro o que esté en igualdad de condiciones contra él, cosa que sería extremadamente injusta y aburrida, pero quizás sí hará que no sea tan fácil hacerle un perfect a un jugador por muy novato que sea, y por ende hará que este juego sea fácil de jugar, difícil de dominar. Esto que estoy diciendo se vería apoyado también por mecánicas como esta. Vemos como Vegeta le está pegando a Goku y Goku, gastando 2 barras azules de las de arriba a la izquierda, consigue escapar fácilmente del combo enemigo. Cosas como esta o las esquivas fáciles harían que la diferencia entre un jugador muy pro y uno muy noob no sea tan grande, lo cual, aunque de primeras puede sonar como una mala noticia, en realidad hace que todo el mundo se lo pase mejor. El noob no se verá tan abrumado contra jugadores pros y el pro tendría un combate más interesante que no le diera sueño contra el noob. Recuerdo pensar cuando jugué Dragon Ball FighterZ que hacer combos era demasiado sencillo. Tú simplemente pulsabas triángulo 4 veces y te hacía esto. No me dejas hacer nada. Qué asco das, tío. Pero es quísimo, tío. Tú te estás ido mejorando, pero yo también. Si me das, creo que sí. Al fin y al cabo, que haya autocombos no hace que el jugador nuevo pueda vencer inmerecidamente. De hecho, no pude estar más equivocado en ese momento, ya que Dragon Ball FighterZ es el juego más competitivo de la saga. Así que haya ciertos elementos para noobs en Sparking 0 no tiene por qué ser una mala noticia. Además, hay golpes como estos del Super Saiyan Blue que me molan bastante. Tienen ese frenetismo del Tenkaichi del Raging Blast, ya no es tan Xenoverse como otros golpes que he visto en anteriores vídeos. Por no hablar de golpes como este que tienen literalmente la misma animación que en el Tenkaichi 3 y en el Raging Blast 2. O como estos de Barter, que seguro que os suenan a muchos. Por último, hablar del tráiler de Power vs. Speed. ¡Oh my fucking god!
El poder contra la velocidad es increíble, chicos. Me mola el hecho de que me he dado cuenta a la raíz de jugar muchos años a Raging Blast 2 de que según qué personaje utilices hay un cierto rol. Por ejemplo, no tiene nada que ver el rol de un Kid Buu que puede utilizar el teletransporte instantáneo para pillarte desprevenido. O dicho con las palabras más suaves que se me ocurren, para freírte a puñetazos hasta la muerte. Nada que ver con Broly, que es malillo pegando puñetazos. Pero es que al chaval le gusta agarrar. ¿Yo qué quieres que le haga? ¡Qué bueno! Por no mencionar las ondas explosivas. Como aburrido. En fin, es un cáncer de personaje. Sabía que funcionaría. Ay, Dios mío, aburrimiento de partida. En fin, los dos personajes están bastante chetados, pero no tienen nada que ver el uno con el otro. Uno tiene un uso mucho más defensivo y el otro es mucho más agresivo. Esto de Power versus Speed viene a ser un poco lo mismo. Kid Buu sería un personaje como Dispo, Speed, agresividad, ir a por ti a toda velocidad y matarte a combos. Y Broly sería un personaje de Power, como Trunks, más lento en los combos, pero letal en las ondas explosivas. Este tipo de roles ya existen en Tenkaichi 3, cosa que no sabía porque tampoco había jugado demasiado, pero desde que me he empezado a interesar en el competitivo he visto que también estaban ahí. Hay personajes más rápidos que otros, hay personajes que pegan mejor que otros, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes roles, un componente casi de RPG en lo que vendría a ser un juego de lucha. Pero el hecho de que estuvieran ahí quizá era algo más bien anecdótico, algo que bueno, pues le damos ciertas capacidades a un personaje y por accidente adquiere algún tipo de rol. Pero ahora esto ya se nos está presentando desde el tráiler, lo cual significa que le van a dar mucho más énfasis y a mí personalmente me mola un montón, porque hace que el juego no solo sea habilidad pura y dura, sino que además tenga un componente estratégico, cosa que en tiempos recientes he explotado mucho más en Raging Blast 2. Y es que jugar de esta manera es súper guapo, porque no solo tienes en cuenta qué tan bueno es tu personaje a la hora de hacer los combos, etcétera, etcétera, sino que además juegas con estrategia a un juego de Dragon Ball. Es extraño, pero es que en el anime también pasa. Los personajes hacen estrategias y crear las tuyas propias se siente muy guay. Mola llevar un personaje como Broly y tener un estilo de juego diferente del que tendrías con Goku. Y es que hablando de Goku, es probable que él y Vegeta sean similares de usar. Quizá Goku tenga más énfasis en los puñetazos y Vegeta en las ráfagas de ki. Pero me muero de ganas de saber qué tipo de estrategias se podrán hacer con personajes como Hit, que tiene la habilidad de saltar en el tiempo y muchas otras fumadas. O incluso personajes tan básicos como Krillin. Imagínate ahí marcarte la típica de bengala solar al enemigo, esperar a que a falta de mejores opciones para él se ponga en guardia y tirarle un imbloqueable como es el disco destructor. Estrategias al más puro estilo del anime. Exactamente, justo lo que decía antes de encontrar esta escena, porque hace que el juego no solo sea habilidad pura y dura, sino que además tenga un componente estratégico. En fin, que el juego pinta bastante guapo, la verdad. Bueno, nuevo tráiler del Sparking Zero ha llegado y Vegetafuck todavía no lo ha comentado. Vamos allá, ¿no, gente? Vamos a comentar este puto tráiler de mierda. ¿Por qué insulto al tráiler? Si no me he hecho nada. Con un bastante épico sonido de fondo podemos ver el principio del tráiler en el que se revelan los personajes del tráiler anterior. Una grandísima referencia, la verdad. Me ha encantado.
Para los que no sepáis catalán, lo que ha dicho aquí Corpatit es: vaya amigo, parece que voy a tener que enseñarte el arte de la batalla. Aquí no sé muy bien qué ha pasado, pero es como que a Son Goanda le ha dado por de repente ponerse a hablar en japonés, en plan, no sé. Hola, bon día tingui. En plan, Piccolo te habla catalán y le responden en japonés. Hombre, si te habla en catalán y respondes en castellano, pues aún no. Pero te has pasado, Son Gohanda, te has pasado, la verdad, te has pasado. Bueno, la cosa es que he utilizado la aplicación del Google Translate del móvil para ver lo que estaba diciendo nuestro amigo. Y os voy a representar un poco lo que ha sido el diálogo. Maldito mocoso, me las vas a pagar, vas a enterarte de quién soy yo. Hostias, chaval, un moro, tío, yo flipo, vivan las mujeres. Definitivamente la parte de doblaje latino me ha gustado mucho más, o sea... mucho mejor que la española, y te lo digo yo que soy español y me he criado con el doblaje español, Pero es que escuchemos de nuevo la parte latina. Vaya amigo, parece que voy a tener que enseñarte el arte de la batalla. Vamos, es que ¿dónde va a parar? Mucho mejor que la versión japonesa, incluso mejor que la catalana. Mira, para que veáis que no os miento, os voy a poner, mira, los pelos de punta, chaval. Los pelos de punta, ¿lo ves? Para que veáis que no miento, para que veáis que es una reacción real, que me gusta más el doblaje latino que la mierda de doblaje con el que yo me he criado del español de España. Es que, vamos, nada que ver, nada que ver. Mira los pelos, mira los pelos. Mira. Así estoy, tío, así estoy. Lo peor es que hay gente que hace esto de forma no irónica. Literalmente el pavo antes de escuchar el grito. ¡Wow! Vale, ahora vamos con el latino. Ahora es cuando va a flipar que te cagas. Después del pequeño me ocuparé de ti. Qué mierda, la voz de Freezer, gente, la voz de Freezer en español. Todo fingida la risa, ¿sabes? En plan... ¡Pero la puta mierda! La voz a la que estoy acostumbrado desde pequeño. Una mierda, ¿verdad? Una mierda. Una hermano, una mierda como un puto piano, tío. Puede ser una escena bastante épica en el latino. Me encanta la predisposición de antes de escucharlo en latino ya decir, ¡buah! Será la hostia, ¿Te imaginas que luego lo ve y no le gusta nada? Y dice, oye, pues al final ha sido una puta mierda el latino, tío. Mis expectativas me han jugado en mi contra. No va a ocurrir nunca jamás en la historia de la humanidad eso, pero... Dios. Increíble, No puede contenerse. Es que en el latino seguramente fliparé. Pero vamos a ver. O sea, pelos de punta, hostia. Tío, te juro que pagaría por ver los brutos de los vídeos, la versión no editada de los mismos, para ver todos los lapsos en los cuales se ponen en plan, ¡oh, menuda puta mierda, tío! Y que sea el doblaje latino, o cuando se ponen en plan, ¡oh, wow, increíble! Y que sea el doblaje español. Esos momentos en los que se les escapa, tío. Me encantaría verlo, te lo juro. Voy a intentar no emocionarme, pero va a ser muy difícil. Voy a intentar no emocionarme, pero va a ser muy difícil, Literalmente el Try to Not Have Emotions Challenge. Me encanta que pasan los siglos y los españoles seguimos inventando nuevas maneras de robarles el oro a los latinos, Es increíble. Mira, latinoamericanito, mira cómo lloro con tu doblaje. Dame visitas, porfa. Pero tú no estabas haciendo un vídeo de Sparking Zeros. Guau, pero hablando de doblaje, mirad esto. Dios. La sincronización labial, tío, está muy bien hecha, me encanta. Me voy a comprar el juego solo por eso. A continuación podemos ver el ataque de Piccolo, con el cual acaba con un Saibaman y... a ver, igual tratar así a tu pobre pequeño alumno de 4 años no ha sido tu movimiento más brillante, Piccolo. Yo te apoyé cuando te peleaste con Jordi Maquiavelo, Piccolo. La intro del maquiavélico tío, es al menos 3,4% mejor que el Macanco Sapó. Sé que algunos pensaréis, bueno, se te ha ido ya la puta olla. Te apoyé aquel día, pero yo no puedo seguir apoyándote. No puedo apoyar el maltrato infantil por mucho que te quiera, Piccolo. ¡Estoy bien! ¡Puta generación de cristal! Cosas a destacar, los gráficos están de putísima madre. O sea, miradle la cara a Piccolo sobre todo, tío. ¡Wow! Es que es un puto Fullet. Pero no en plan Fullet tortuga, sino literalmente un puto duende, ¿sabes? Fullet significa duende. Pues si no lo sabía, ya lo sabes. Después de esta pequeña sesión de ASMR,
sigamos con el vídeo. A continuación podemos ver al maestro Muten haciendo su particular saludo de siempre. Y vemos a Krilin ahí haciendo una patada a lo Bruce Lee. Y vemos a continuación a Yamcha. De nuevo, gráficamente los tres están impecables. Especialmente el ataque del lobo de Yamcha es muy bonito. Otra cosa que he de decir que me gusta mucho es la posición y las proporciones que tiene el maestro. Y es que en este juego le veo mejor que nunca. Tiene esta curvatura de la espalda, esta cabeza más grande que el cuerpo, que dice son proporciones muy de anime. Está muy bien hecho. Además, sus nuevas animaciones de golpes son una referencia directa a la técnica esa que era como de pegar borracho o algo así del Dragon Ball original que le enseña a Goku. Es un detalle bastante guay, la verdad. Luego podemos ver que después de enfrentarse a Yamcha, Roshi se enfrenta a Krilin. Como os decía antes, los combates por equipos vuelven. Y no sé vosotros, pero a mí me encantaría que esto fuese un paso más allá y directamente hubiesen combates de 2 contra 2, 3 contra 3, tipo en el Tag Team o tipo el Xenoverse. Sería súper guapo tener estrategias estilo voy a paralizar a Krilin con este rayo para mientras tanto lidiar con Yamcha, no sé, estaría muy guay. Like si quieres que vuelva esta mecánica, a ver si Bandai Namco nos hace caso. Luego la parte de Videl contra Gohan ha sido bastante meh, pero podemos ver que ha vuelto esta contra, lo cual guay, supongo. Ya sabéis que todo lo que sea maltratar mujeres, ¡bravo! Y luego que no me vengan las feministas que cuando Videl se corta el pelo y se convierte en hombre y le pega una paliza a un hombre, aplaudo también. Claro que sí, hombre, maltrato al hombre también, lo apoyo. ¡Viva la igualdad! Luego, lo de Bills y Whis, macho, un puto combate Pokémon, te lo juro. Buah, es que ha sido la parte que más me ha aburrido. Un Whis salvaje apareció. ¡Adelante, Bill! ¡Soquete! Bill usó rayo de dedo. Whis usó protección. Bill usó gran rayo de dedo. Pero Whis usó contraataque. Bill usó energía de destrucción. No es muy eficaz. Bill se está absorbiendo energía. Bill usó supernova. Whis usó esquivar. Whis usó mofa. No, pero ahora ya en serio, o sea, tienes a los dos seres más poderosos del universo y tu idea es que tengan un combate digno de un puto RPG por turnos, que no se pegan ni una vez, que estamos hablando de un juego de Dragon Ball. ¿Por qué no se pegan? Solo se tiran ataques el uno al otro y ya está. No se pegan en ningún momento. Bueno, aquí le hacen una mofita, eso está guay. En fin, siguiente combate, Trunks versus Gohan del futuro. Destacar aquí que está guay que hayan tenido los cojoncillos de que Gohan tenga el brazo cortado, la verdad. Me la pela el Peggy y tal, muy bien. Vais bien por ahí. El Android 17 está caracterizado increíblemente bien. O sea, tiene una cara de malo el hijo de puta. Y eso está guay porque además seguramente tenga skin del futuro y de skin del no futuro. Porque normalmente no tenía esta cara de cabrón. Y hasta aquí el análisis de Dragon Ball Sparking Zero. No puedo gritarlo porque no son horas. Buenas noches, vale. Que descanses. Muy buenas tardes a todos, hoy vamos a comentar el nuevo tráiler de Dragon Ball Sparking Zero. Y es que no quise comentar el anterior porque no tenía demasiado que decir, pero en este caso hay novedades bastante guapas. Si habéis visto el resto de vídeos, sabréis que soy un jugador enfocado al PvP. A mí lo que me gusta de estos juegos es enfrentarme a otros jugadores y tener el mayor grado de skill posible. Rising Blast 2, juego que fue hecho por los mismos creadores del Tenkaichi 3, es mi juego favorito de la saga y este ni siquiera tenía modo historia. Así que a mí me da bastante igual si el modo historia está guay o si deja de estarlo. Lo único que quiero es que haya profundidad en las mecánicas y no dejar de aprender nunca. Básicamente lo mismo que me ocurre con Rising Blast 2. A mí me gusta jugar contra los mejores del mundo. La máquina simplemente es aburrida para mí. Con lo cual no encuentro mucha gratificación en los modos single player de los juegos de Dragon Ball. Pero sin embargo el nuevo modo historia va a traer una cosa muy interesante que hace que incluso yo, que no me interesa demasiado la historia, me sienta muy interesado por la historia. Y es que no soy un gran fan del modo historia en los juegos, pero la historia de Dragon Ball en sí me gusta. De hecho, me gusta tanto que me habré visto el anime entero 2 o 3 veces y la parte de Z unas 5. Claro, es como, ¿por qué no te iba a gustar revivir la historia en los videojuegos? Bueno, pues porque
es la misma de siempre. Y es que es justo aquí donde viene Sparking Zero a salvar el día. Y es que, ¿te has puesto alguna vez en la situación de que tú tuvieses que ser Goku? Es decir, todos hemos intentado hacer un Kamehameha cuando éramos pequeños, pero esto va más allá. Imagínate las elecciones que tuvo que tomar a lo largo del anime. ¿Le habrías perdonado tú la vida a Vegeta? ¿Le habrías dado tú la semilla a Cell? ¿Le habrías dejado la responsabilidad a los vivos de matar a Majin Buu o te habrías encargado personalmente? ¿Le habrías ocasionado a tu hijo un trauma de por vida por miedo al abandono? ¿O habrías sido un buen padre y te habrías quedado a cuidarle? ¡Qué decisión tan difícil! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! Que es que ahora Dragon Ball Sparking Zero ha entrado para salvar el día, porque ahora tú puedes tomar las decisiones y triunfar donde tu padre fracasó. Perdón, no, de verdad que no quería hurgar en la herida, pero es que el vídeo así queda como más entretenido y... A mí personalmente me encanta esta mecánica porque estoy harto de ver una y otra vez la misma historia en todos los Dragon Ball. Ver a Goku, o Goku, para que os quedéis tranquilitos los latinos, transformándose en Super Saiyan por 90ª vez, pues como que no me emociona demasiado, la verdad. Sin embargo, ver movidas del estilo... ¿Qué pasaría si Cell derrotase a Gohan? El bioandroide derrotó a Gohan y a todos los guerreros Z, dejando vivo solo a Krillin. Tras eso el bioandroide se fue por el espacio a conquistar planetas y a buscar nuevos desafíos, dada su genética Saiyan y sus células de Freezer. Años después volvió a la Tierra y Goten, que ya había crecido y había sido entrenado por Krillin, se enfrentaría a él. Nuestro calvito favorito no se quedó atrás, y es que Bulma lo convirtió en un androide y aprendió a usar el Kaioken. Juntos se enfrentarán a Cell, que ha estado entrenando por el espacio, y próximamente veremos quién ganará. A mí estas movidas me molan bastante más que volver a ver otra vez cómo Gohan le tira el Kame a Cell y lo vence y... ¡mua! No, o sea, ya, basta. A ver, que mola y tal, pero en plan, ya lo he visto 12 veces, ya he tenido bastante. Es aquí donde entra Sparking Zero y te dice: oye, ¿quieres ir a por Raditz junto a Piccolo? Piccolo Daimao, ese tío que conquistó la Tierra y que... No te fías del todo, ¿verdad? Se va a liar con Raditz, si lo sabes, y va a recuperar a tu hijo, tu prima, la del pueblo. ¿Qué tal si te vas por tu cuenta? Y ya está, y Piccolo se queda aquí plantado con cara de tonto. Pues pasará que irás solo y de repente Krillin te seguirá, en plan: ¡Hey, Goku! You don't have to go alone! Wait for me! I'm right behind you! I will help you into defeating Raditz. Even if he smacked the shit out of me, I can try to fight him. ¡Masenko! Creo que Krillin ni siquiera usa el Masenko, pero bueno, una libertad creativa que me tiraba aquí. ¿Qué pasa? ¿Me vas a anunciar el vídeo? ¿Eh? ¿Vas a ir...? Desinformación. ¿No? Tíramelo, venga. Que te escupo, cabrón. Fuera de putas estupideces, la verdad es que La verdad es que he de decir que esta mecánica está muy guapa, porque me parecería una mecánica bastante barata si en lugar de Goku y Piccolo contra Raditz fuese Goku y Krillin contra Raditz. Tampoco cambiaría tanto la cosa, pero al parecer tomar la decisión de ir junto a Krillin hace que Goku, supongo que no muera en la pelea contra Raditz, se quede en la Tierra, no aprenda el Kaioken y se transforme en Super Saiyan por primera vez contra Vegeta en lugar de contra Freezer. Eso cambia por completo el argumento de la historia. En este caso sería Vegeta quien mata a Krillin y quien desencadena que Goku se convierta en Super Saiyan, lo cual haría que su derrota sea incluso más humillante para él. Esto aporta una frescura a la historia que es impresionante, porque no solo implicaría que, oh, Kakaroto es el Super Saiyan de la leyenda y no lo soy yo, sino que además Kakaroto se ha convertido en Super Saiyan contra mí y me ha humillado. Luego, por otro lado, en el tráiler se puede apreciar otra historia alternativa en la cual Vegeta y Trunks lanzarían un Final Flash conjunto padre e hijo contra Cell, lo cual me parece una historia alternativa bastante guapa. Ya en la saga de Cell original se exploraba la relación padre e hijo de estos dos. Vegeta, en un exceso de confianza, quería que Cell obtuviera la forma perfecta, mientras que por el contrario Trunks quería evitarlo a toda costa, sabiendo las consecuencias que podía traer este acto al venir de un futuro apocalíptico. Esto les llevó al conflicto y tiempo después, ya en el torneo, Cell mató a Trunks, lo cual hizo que Vegeta entrase en un ataque de rabia que le redimió un poquito en parte. No como para decir, oh, qué buen padre eres, de hecho la cagó bastante, pero en parte era como, bueno, por lo menos le importa a su hijo. Ver cositas así que exploran qué habría pasado si hubiesen estado más unidos desde el
el principio es algo que me gusta y mucho. Creo que es algo muy guay que me atrevería incluso a decir que nutre a la historia original. Es algo que hace que exploremos más en la mente de los personajes y que veamos cómo habrían actuado en situaciones alternativas, lo cual hace que sepamos más de la psicología de los mismos y nos aporta variedad. Esto hace que a un puto friki del competitivo PvP como lo soy yo, le interesen mucho más el PvE de la historia, a pesar de que la CPU sea una basura que no da combates lo más mínimamente decentes. Vale, una vez acabado el tema del modo historia, quiero ponerme un poco conspiranoico con vosotros, ¿ok? Y es que resulta que hace un par de trailers, en el de Power vs Speed, podíamos ver a Trunks luchando contra Dispo. Trunks ganaba fácilmente con una onda explosiva y aparecía Kakunsa, un personaje de Dragon Ball Super. Esta derrotaba a Trunks y se enfrentaba luego contra el maestro Roshi, el cual acababa derrotándola con un Kamehameha. Básicamente esto sería un 2 contra 2, el maestro Roshi y Trunks contra Dispo y Kakunsa. A continuación estamos en la ciudad y vemos a Nappa contra Barter, de nuevo Power vs Speed. Barter gana a Nappa, Toppo entra en acción y Jayce se une a Barter para acabar con Toppo. Esto nos pone en una situación en la que dos personajes serían contra uno. Estos dos personajes de Speed derrotarían a Toppo, que es un personaje de Power, a lo que dos personajes de Power, Kale y Broly, irían contra los dos personajes de Speed. Si estáis siguiendo mi narrativa, está claro que estos dos personajes están aliados, están en el mismo equipo, ¿verdad? Y del modo que se plantea el tráiler, parece que estuvieran luchando 2 versus 2 a la vez. Pero a continuación, Broly y Kale, que parecían ser aliados, de repente se están enfrentando. Si te fijas, se están enfrentando a Barter y a Jayce, dos personajes que claramente estaban aliados contra Toppo. ¿Por qué después de esto se enfrentarían entre sí? Pues en Dragon Ball Super hay una cosa llamada torneo de poder. ¿Es posible que haya modos de todos contra todos? Sí, lo sé, es una teoría conspiranoica, pero quiero pensar que sí. Y es que después de ver a Broly enfrentado con Kale, viene Hit y se enfrenta tanto a Broly como a Kale, los cuales estaban luchando entre sí. Aquí no parece haber equipos, aquí parece haber una batalla campal entre todos, lo cual es como un Battle Royale. Y el tráiler sigue con un Who will win? Y de repente aparecen todos los personajes del tráiler. Y sé que estoy siendo un conspiranoico de la hostia, pero quiero soñar, ¿vale? Sumado a esto, en el siguiente tráiler podemos ver como Trunks lucha contra Caulifla y simultáneamente en el mismo escenario Goten lucha contra Kale. No se les ve a los cuatro a la vez en ningún momento, pero de nuevo quiero soñar, ¿vale? Y es que el tráiler parece crear los dos enfrentamientos de manera simultánea, alternando entre uno y otro. Ahí lo tenéis. Y a esto se le suma el momento de tirar las habilidades, en el cual los cuatro personajes, ahora sí que sí, atacan al mismo tiempo. Y eso es bastante representativo de que pueda haber modos Battle Royale en el cual hay más de 2 jugadores luchando a la vez. Esto de nuevo, sé que estoy soñando, bla 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 bla. Desde tiempos inmemoriales han existido las fusiones, desde tiempos inmemoriales han existido los ataques combinados. Pero es que luego por internet salen fotos como esta que podrían ser el selector de 5 personajes, ¿no? De elegirte 5 personajes y que luchan uno contra uno. Pero es que me encantaría que sea un modo en el cual hay más de 2 jugadores multitudinariamente. Es que imagínatelo, imagínate estar tú y tu colega luchando simultáneamente contra otros 2 tíos. Sería una cosa increíble. Imagínate ya volverte loco y tener 5 amigos. Imagínate, ¿te imaginas tener 5 amigos? ¡Qué locura! Y estar los 5 luchando contra otros 5 en un puto duelo por equipos de Dragon Ball. Es que sería increíble. Coordinar ataques, ir conjuntamente todos con hacerle focus a uno, yo qué sé. O simplemente imagínate ser lo suficientemente bueno como para enfrentar a 2 jugadores relativamente novatos a la vez. O a más de 2, imagínate, un 1 contra 5. Y es que uno esperaría que la posición de los noobs sea relativamente mala, ¿no? Oh, estamos ganando pero siendo 2 a la vez, no tiene gracia. Pero también molaría como ejercicio de duelo cooperativo, en plan tú y tu colega contra el super pro, que sería como una especie de boss final. Personalmente, en mi experiencia jugando a Raging Blast 2, creo que podría llegar a ganar a 2 jugadores simultáneamente, o hasta 5, vete tú a saber, depende de lo novatos que sean. Y no sé, es una fantasía, evidentemente no va a ocurrir y todo esto es una conspiración mía, pero como he dicho antes,
quiero soñar, ¿vale? Hola gente, tengo una gripe de la hostia y en principio debería estar en la camita recuperándome, pero me veo en la obligación de hacer este vídeo porque han salido un montonazo de gameplays de Dragon Ball Sparking Zero. Y es que me he visto todos los gameplays habidos y por haber como si fuera un puto enfermo, que de hecho soy porque tengo una gripe, jaja, para comentaros lo que me parezca más relevante de los mismos y ahorraros tiempo. Así que ¿estáis listos? ¿Estáis listos? Pues venga, 3, 2, 1, empezamos el vídeo. Para empezar, uno de los personajes que me parece más interesante en cuanto a su gameplay sería Mr. Satan. Y es que es un personaje que está completamente fuera de lo común. Esto se enfrentaría en un combate de sparring contra Majin Buu, el cual está súper contento y súper feliz de verle. Y es... Tío, literalmente Mr. Satan parece un puto perro. Mr. Satan es curioso porque va como demasiado rápido para ser él, ¿no? Va como muy deprisa, ¿no? Y después, sin embargo, tiene una animación de correr que es como bastante más normal y simpática. Ya no tiene el jetpack de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 y, bueno, ahora vuela de una manera un poco errática, ¿no? Del mismo modo que lo podía hacer los personajes del Dragon Ball de antes de Z en el Tenkaichi 3. Y es que hablando de Tenkaichi 3, os suena esa técnica, ¿verdad? Efectivamente, tiene la animación cambiada, ahora es un rush, pero bueno, básicamente es el ataque de la bomba de Mr. Satan típico del Tenkaichi 3, ¿no? Aquí quiero destacar su animación a la hora de cargar ki, es muy graciosa, bastante reminiscente del anime, y esta parte también me gusta porque es como que se va esquivando los ataques de Buu como si fuese una especie de final boss o algo así. No sé, me parece que la caracterización de los personajes es lo que más logrado está, y que en el caso de Mr. Satan es uno de los mejores. Por último, de nuevo podemos ver que el ultimate que tenía en Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 es el mismo, utilizando a Buu para pegar en lugar de él. Siguiente tema, el sistema de combate de Vegeta Ozaru. Este personaje es curioso porque funciona diferente a los demás. Cuando recibe golpes, por ejemplo, se queda como en estado de shock, más no tanto reacciona a los mismos. Y a la hora de pegarlos él, al igual que en Tenkaichi 3, es extremadamente lento. Algo que me encanta de su caracterización es la voz, es que suena brutal. Es que me encanta ese efecto como de altavoz que tiene, como de que se le escucha de aquí a Pekín. Sorprendentemente es un personaje que puede volar, aunque claro, estaría muy jodido a nivel mecánico si no pudiera. Y además tiene una barra de vida extra, quizás precisamente para hacerlo un personaje viable a nivel mecánico. También, por otro lado, puede cargar energía sin ser interrumpido por las ráfagas de ki. Y además he de decir que tiene uno de los mejores trajes rotos que he visto en mi vida. O sea, ni siquiera en el anime está tan guapo. Trunks tiene el Rage Mode cuando se transforma en Super Saiyan y cuando carga energía. Número 17 utiliza constantemente una barrera de energía que sirve tanto para defenderse como para atacar. Y los contraataques son muy constantes, parecen una parte fundamental de este juego. En el mismo rato que he dicho la frase han salido como 3. La distancia del mapa es gigantesca, mirad lo lejos que lanza el androide en esta escena. Además, en todos los gameplays que he visto, en ningún momento me he encontrado con esas típicas barreras que delimitan el borde del mapa. Los choques en carrera han vuelto y en esta ocasión parece que no tendrás que destrozar tus joysticks para ganar, ya que parece haber algún tipo de sistema de pulsar muchas veces el cuadrado o algo así. En fin, nuestros mandos lo agradecerán. Y es que hablando de aporrear el mando, ¿recordáis la manera de recuperaros en los Tenkaichi o Raging Blast, verdad? Pues aquí es poco común lo de caerse. En la mayoría de vídeos que he visto, cuando te lanzan un Kamehameha o te pegan un golpe fuerte, simplemente te recuperas en el aire. Esto imagino que hará que el combate en el suelo sea incluso menos habitual que en las entregas anteriores. Algo a destacar también son las visuales, y es que no solo hablo de los modelos, fijaros en cómo reacciona el mundo cuando Goku vuela, el cómo el escenario empieza a temblar, o el cómo los árboles se agitan con el viento. No sé, está increíble. Este mapa, especialmente el de la ciudad derruida, me parece que ha mejorado muchísimo respecto a los mapas anteriores. Ese tono verde nuclear de destrucción absoluta, la de polvo y niebla que hay levantada, no sé, tío, tiene un efecto que está muy bien. Recuerdo que al principio, en el primer vídeo de todos estos, os dije que el mapa no me gustaba porque me parecía muy realista, pero aquí lo veo de 10. Y este mapa, otro que tal, es que la escala que tiene, lo bonito del agua, tío, no sé, es un estilo artístico perfecto, de verdad que
Uf, mirad esto, tíos. Mirad esto. Cuando Goku vuela, cómo reacciona el agua, cómo se rompe el escenario, no sé. Brutal, brutal. Habrá un selector de habilidades a lo Dragon Ball Xenoverse y todos los personajes tendrán 2 habilidades como de utilidad, en plan Bengala Solar, Kaioken, de transporte instantáneo, etcétera, que básicamente costarán puntos azules de esos que se recargan con el tiempo. Y por el otro lado, 2 habilidades enfocadas a hacer daño, como los ataques de ki, los perseguidores, vaya, lo de toda la vida, ¿no? Lo que requiere cargar energía. A mí personalmente me gusta más el sistema de Raging Blast 2, que todo cueste ki, pero bueno, oye, la vida. Oh, y habrá una ulti, claro, evidentemente, se me había olvidado, pero justo ha aparecido en mitad de la toma. El cambio de personaje va a ser prácticamente instantáneo y gracias a Dios, esto es algo que lo agradezco, la verdad. Me habría faltado que hubiese habido un efectito como de teletransporte, pero bueno, está bien. Me habría faltado que hubiese habido un efectito como de teletransporte. Ya había un efectito de teletransporte. Gilipollas. Esto es muy interesante. El juego te va a dar la posibilidad de crear tus propias escenas y tus propios what if de Dragon Ball. O sea, me veo literalmente a Peña, en vez de haciendo ya fan mangas, haciéndose los what ifs con esto. No sé, pueden salir cosas de aquí muy interesantes. De hecho, ¿qué cojones me veo a Peña? Muy probablemente, si se me va mucho a la olla, lo acabé haciendo yo. Cuando Broly diga, me he enfadado, te voy a tirar un super, y Trunks diga, pues yo te tiro un Garlic Gun, y se choquen, no tendrás que romper tu mando, porque lo que tendrás que romper es tu botón triángulo. O sea, es una parte de tu mando, pero no es tan importante como los joysticks. Anda, y hablando del mando, pero mira quién tenemos aquí, si son los controles. Me hace gracia que había mucha gente, yo aquí el tío menos picado del universo, ¿vale? Había mucha gente diciéndome, ¿por qué comparas el Sparking 0 con el Raging Blast 2? No tiene nada que ver. Vale, pues mira, la configuración estándar, que es el sistema de control recomendado, ¿vale? Te lo están diciendo aquí. El modo en el que te recomiendan que juegues Sparking 0 es exactamente el mismo sistema de controles de Raging Blast 2, a excepción del botón de cargar ki y de lanzar habilidades. Es lo mismo, ¿vale? Lo mismo. Sin embargo, como controles alternativos, por si quieres hacer lo que no está recomendado hacer, puedes jugar al estilo Budokai Tenkaichi 3, que es el modo clásico. Por si quieres jugar mal, vaya. Así que venga, Luciano Pinilla 1014 y Kedore de Next 1593, salida ahora a decir que no tiene sentido mi comparación cuando los que hicieron el Tenkaichi 3 también hicieron el Raging Blast 2 y luego hicieron el Sparking 0, ¿vale? Venga, salida ahora, salid, os estoy esperando. ¿Sabéis que el Raging Blast 1 tenía como proyecto de nombre Sparking 4, ¿lo sabéis? ¿No lo sabíais, esto? Mi comparación es patética. Pues toma, gilipollas. 2 años después aquí. Me acuerdo que me dijiste esto. No me hagáis caso, gente. Yo creo que estoy borracho de gripe. Otra cosa a destacar es el tamaño de los mapas, que ya lo he hecho antes, pero es que fijaros en esto. O sea, esto se supone que es el mapa del torneo mundial. En plan, ¿qué coño? Y esto es una mecánica que me ha parecido un pedazo de detalle, y es que cuando vas a meter un ataque fuerte al escenario, el público lo evacúa, se va todo el mundo y tal, y una vez has hecho el ataque, el combate continúa, pero ya ha dejado de haber público. No sé, me parece un detalle súper guapo. Y para acabar, os voy a decir qué personajes incluye el roster. Preparaos porque hay Gokus y Vegetas para parar un tren. En serio, hacedme caso, preparados. Ok, primero que nada tenemos al Goku de la saga Saiyan. Luego tendríamos al Goku base de la saga Namek. Luego tendríamos al Super Saiyan que se enfrenta contra Freezer. Luego tendríamos la forma base de después de morir combatiendo contra Cell. Luego tendríamos el Super Saiyan 1 Full Power, el Super Saiyan 2 y finalmente el Super Saiyan 3, que sería el de la saga de Buu. A continuación veríamos al Goku base de Super. A continuación veríamos al Goku Super Saiyan de Super. A continuación al Super Saiyan Dios. Y a continuación al Super Saiyan Blue. Os he avisado. Y espera, que ahora viene Vegeta. Ok, Vegeta saga Saiyan. Vegeta forma Ozaru de la saga Saiyan, evidentemente. Vegeta base de la saga Androide. Vegeta Super Saiyan de la saga Androide. El Super Saiyan Super Vegeta. La forma base de la saga de Buu. La forma Super Saiyan de la saga de Buu. La forma Super Saiyan 2 de la saga de Buu. La forma maligna, ¿vale? La forma base de Super. La forma Super Saiyan de Super. El Super Saiyan Dios y el Super Saiyan Blue.
Yo no debería hacer estos vídeos estando tan malo. Vale, el roster sigue con el Gohan joven, luego el Gohan adulto, luego el Gohan Super Saiyan y luego el Gohan Super Saiyan 2 adulto de la saga de Buu, luego Piccolo, Krillin, Yamcha Tenshinhan, Trunks, Trunks Super Saiyan, Gogeta base, Gogeta Super Saiyan, Gogeta Super Saiyan Blue, Freezer, Golden Freezer, Majin Buu, Mr. Satan, Barter, número 17, número 18, número 20, Broly for Maikari, Super Saiyan y Super Saiyan legendario. Y para acabar tendríamos a Bills y a Bergamor, creo que se llama. ¿Bergamor? ¿Bergamor? Es Bergamo. ¿Quién coño ha escrito esto, tío? ¿Quién ha sido el gracioso, tío? Evidentemente, mis seres con pulgares favoritos, este no va a ser el roster definitivo. Esto es simplemente un roster demo. Es decir, estos van a ser personajes que vayan a estar en el juego final, pero el juego final va a tener muchísimos más personajes, ya que aquí apenas podemos ver a una docena. A ver, igual con una docena me queda un poco corto, pero en plan, van a haber más. Van a haber 164 y vete tú a saber cuántos acabará viendo con los DLCs. En fin, chicos, como reflexión final de este juego, lo veo un juego muy sólido, muy bonito visualmente. A nivel mecánico parece muy interesante. La verdad es que hasta que no lo tengan en las manos no voy a poder opinar, ¿no? Pero me parece que, no sé, luce bastante bien. Y creo que es posible que estemos ante el mejor videojuego de Dragon Ball de la historia. Yo personalmente seguiré jugando Tenkaichi 3, seguiré jugando a Raging Blast 2, porque creo que no va a ser un juego que lo sustituya. Creo que va a ser algo nuevo, algo que sea interesante y que aporte más a la saga, pero que no sea sustitutivo necesariamente. Y es que justamente vivimos una época en la que puedes jugar tanto a Tenkaichi 3 como a Raging Blast 2 en tu PC con un emulador, viendo lo mejor que de lo que se ha visto nunca, en un online sin pantalla dividida, con una latencia bajísima. No sé, es una época en la que no hay por qué dejar atrás a estos juegos, pero desde luego agradezco que haya algo nuevo. Hola amigos, en este video tutorial les voy a enseñar cómo jugar Dragon Ball Sparking Zero, ya que muchos me han estado preguntando. Bien, lo primero que tienen que hacer es comerme los huevos, bien rico. Comerme las bolas de dragón. Las bolitas del dragón, güey. Nah, bueno, no sé qué me ha pasado. Sí, empecemos. Hoy os enseñaré las cosas básicas de cómo funciona el sistema de combate de Dragon Ball Sparking Zero y cómo aprender a jugar antes que nadie. Y no os preocupéis, no os va a enseñar un cualquiera, no soy otro puto youtuber de Dragon Ball que viene a rascar visitas del juego, sino que por casualidades de la vida, aparte de dedicarme a hablar de jueguitos en mi canal, también soy uno de los mejores jugadores del mundo en la secuela de la secuela del Tenkaichi 3, es decir, Raging Blast 2. Bueno, la jugadora número 1 y un tío que está en el top 10 han dicho que probablemente estoy entre el top 100. Pero bueno, el probablemente ya es más que nada, ¿vale? Así que no os va a enseñar a jugar un puto cualquiera. Si quieres estar entre los mejores jugadores cuando el juego salga, estás en el vídeo correcto. Y si simplemente quieres saber un poco de cómo funciona el juego y el sistema del combate, pues también. En principio vamos a hablar de cosas básicas e introductorias, porque, bueno, pues hay que empezar por el principio. Más adelante quizás haré una guía más extendida y más avanzada, aunque al final del vídeo sí que os hablaré de una mecánica avanzada que es bastante interesante. Dicho esto, empecemos con el vídeo. Bien, para empezar tenemos el sprint corto. Esto será tan sencillo como mover el joystick y apretar la X o en Xbox la A. Si estás lejos harás un salto que recorrerá esta distancia. Sin embargo, cuando estés más cerca de tu enemigo haciendo el mismo movimiento de joystick más X o joystick más A, tu sprint corto pasará a ser el sprint con pasos. Si estáis familiarizados con Tenkaichi o Raging Blast ya sabréis que esto es bastante similar. La acometida dragón. Si le das a la R2 y a la X, vuelas rápido. Venga, va, los tontitos de te copias de Musca. Venga, va, pon el comentario, venga. Venga, si te vas a quedar más a gusto, pon el puto comentario, venga, va. Te espero, venga. ¿Ya? ¿Ya se ha acabado? Pues seguimos con el vídeo. Acometida de explosión Z. En serio, no había otro nombre. Esta mecánica consiste en que cuando estás volando con R2X, si vuelves a pulsar la X por segunda vez, te mueves de manera mucho más rápida hacia tu rival. De nuevo una mecánica presente en Tenkaichi 3 y Raging Blast 2. Aunque he de decir que en Sparking Zero es más rápida que nunca. Rescatemos esta parte de un vídeo antiguo que le dediqué hace tiempo. Es que fijaros en esto. ¿Veis dónde está Vegeta en este plano? Está a tomar por el culo, ¿verdad? Pues mirad dónde va a estar 0,1 segundo después.
Os juro que esto no lo he acelerado yo, es así, tal cual. La cometida de explosión Z ha vuelto más fuerte que nunca. Es que es como que es musca, pero no es musca, pero se parece a musca, pero es musca. Ahora musca ha vuelto. Ascenso y descenso rápido. ¿De qué me suena a mí esto? Si le das al R2, aumentas la velocidad de tus movimientos. Si le sumas a eso, darle al L1 o al L2, básicamente lo que ocurre es que subes rápido con L1 o bajas rápido con L2. Muchas putas gracias por aparecer en este vídeo. No habéis aparecido, pero es lo que... No sé, me he equivocado, ¿vale? Ay, qué gracia. Ay, es la clásica, es la típica broma que haría Mutzka. Esto genuinamente sí que me ha hecho gracia. Por favor, no pagáis el vídeo. Me ha pegado el bostezo la toma anterior. Por la cara. A mí también me lo ha pegado. No puedo ver el puto vídeo, tío. Esto es la de recuerdo ya. Joder, otra vez. Yo me preocupaba. Quizá los 20 segundos del principio, hablando como un tutorial latinoamericano, hará que la gente diga que es esta mierda, me voy, adiós. Y es como, esa es la parte normal del vídeo ahora, en fin. Este casi que le va a quitar el trono de vídeos gilipollas al que dice de Alpha Sniper. ¡Alpha Sniper, tío! ¿Cómo te atreves? Ay, qué recuerdos. Bueno, seguimos con el vídeo. Acciones de cadena frenética. Esto es la hostia. Estos son básicamente combinaciones de cuadrado y triángulo. Es algo muy básico y característico de la saga. En el caso de este Gohan, si pulsas cuadrado o triángulo harás la triple patadita. Pero si pulsas el cuadrado 2 veces harás un golpe que stunea al rival. Tanto la patadita como el golpe que stuneas son acciones que no puedes repetir. Y si lo haces, tumbarás al rival de manera que tendrás que volver a perseguirle para reiniciar el combo. Ya que al tumbarle no puedes seguir con tu combo de manera eficaz. Al menos si nos quedamos en la superficie de las mecánicas. Siempre hay modos cuando eres un jugador más avanzado. En fin, nada nuevo, seguramente todos conozcáis esta mecánica. ¡Un puto golpe poderoso! Y mantienes pulsado el cuadrado. Enemigo sale volando. ¡Un gran tajo! Cuadrado, triángulo hacia abajo y el enemigo se cae al suelo. ¡Un golpe levantador! Cuadrado, triángulo arriba y a tomar por el puto culo. Asalto Evanescence. Wake me up. Wake me up inside. I can't wake up. Wake me up and save me. Oh yeah. El asalto adolescente hace que te teletransportes de manera increíblemente precisa con X y cuadrado a la vez, mantenidos pulsadamente como si los mantuviera el estado. Bromas de liberales, no lo entenderías, tío. La cosa es que antes se hacía como un timing con el cuadrado, ¿no? Que te transportaba, te premiaba por aprenderte el timing, pero ahora es pulsar 2 botones a la vez y ya está. Y ya está, y se carga cuando se quiera cargar y cuando no, pues no se carga y ya está, tío. No sé, a mí me encanta que los videojuegos se simplifiquen. Me encanta porque me estoy volviendo cada vez más tonto. ¡La entrada frenética! Ay, Dios mío,
Este vídeo está demasiado puto roto, tío. No sé. What, la falta de energéticas y tabaco le hace a un MF. Si pulsas X y cuadrado 3 veces harás un paso adelante y atacarás. Explosión meteórica. Mira, ¿ves? Este suena bien. Si después de una acometida de explosión Z pulsas cuadrado y triángulo a la vez, pasa esto. Si te digo la verdad, no le veo una funcionalidad increíble, ya que acabas de pillar al rival para empezar tu combo y lo has acabado a los 2 golpes de mierda. La verdad, tener que soltarlo y tener que volver a ir a por él después de pegar 2 mierdas de golpe, no lo veo yo muy worth it. Pero bueno, supongo que su utilidad tendrá, ¿o no? Ataque de acometida dragón. Val Z. Esto que estás viendo se hace con R2, cuadrado y X. Todo pulsado de manera simultánea. Esto ya se podía hacer en Tenkaichi 3, pero a mí particularmente me recuerda bastante más a la forma de hacerlo de Raging Blast 2. No tanto en controles, que simplemente es X cuadrado, pero sí en cuanto a nivel mecánico. Esta especie de autofocus que le hace en el momento de cargar el puño al rival me recuerda mucho a Raging Blast 2. Persecución dragón. Después de mandar a un enemigo a volar por los aires, le puedes perseguir con X. Ataque, no, otra vez no. Wake me up. Después de mandar a un enemigo a volar, si pulsas triángulo aparecerás en su espalda y le pegarás otro golpe fuerte. Ataque relampaguante. Después de mandar a un enemigo a volar por los aires, puedes pulsar en lugar de triángulo, círculo y le mandarás al suelo. Lanzamiento extraterrestre. ¡Que voy a por ti! ¡Ah, la mierda! ¡Cabrón! R1 cuadrado. Vete a tu puto planeta, puto moro. Lanzamiento. Con R1 cuadrado también, pues haces un agarre, pero esta vez sin que el otro esté en el suelo. Me parece un poco cabronada, la verdad, porque en Raging Blast 2 se hace con R1 círculo y en Tenkaichi 3 se hace con XX. Esto no contenta a nadie. Habéis querido aquí hacer un punto medio, ¿sabes? Ni para ti ni para mí, y no apeláis ni a los de Tenkaichi 3 ni a los de Raging Blast 2. Luego, cuando vuelva a jugar al Raging Blast 2, le daré el R1 cuadrado. Y el R1 cuadrado sirve para esquivar, no para agarrar. Entonces, espérate, yo nunca agarro a nadie. Yo no uso esta mecánica. Pues ahora, que os jodan los pesados de mierda, que os gusta agarrar, que os den por el culo. A mí me da igual, ¿verdad? Me la suda. Me la suda. Totu mierda. Mi mela suda. Clap it up, end of a bitch, chupa la puta. Que os den por el culo. Y ya está, si es que me da igual. Yo es que soy como el menos afectado en esta situación realmente, así que jaja, me da igual. Ah, que me acuerdo, mis cerdas, el Ricardo y el Adri, ¿no? Que a mí me gusta mucho agarrar. ¿Verdad que te jodan? Claro, es que me he confundido porque en el juego nuevo ya me los veo venir, es que va a ser así, 100%. En fin, chicos, ahora vayamos con los movimientos de defensivo. Acometida de explosión Z. Ah, no, me he confundido. Recuperación de recarga. Si pulsas el botón hacia abajo antes de tocar el suelo, te recuperarás rápido. Recuperación de acometida de dragón. Si pulsas hacia arriba en esta situación antes de tocar el suelo, vas rápido hacia arriba. La vida a veces es sencilla. Obstinación mónica. Esto se activa pulsando el círculo justo antes de ser golpeado. Aparte de esquivar y contraatacar los golpes, también le drenarás ki al rival. Según he leído, también se puede utilizar contra Kamehameha. Y tengo la sospecha de que esto será la mecánica de desviarlos. Sin embargo, contra los Kamehamehas te quitará 2 puntos de energía azul. Ten cuidadito con lo que haces, amigo. Episodio 1. Percepción. Cuando en Dragon Ball Sparking Zero eres atacado por un oponente, puedes pulsar el círculo para devolverle el ataque. Esta técnica tiene un uso tanto defensivo como ofensivo para el portador. Debe ser utilizada con precaución. Contraataques Z. Después de que tu rival te haga un golpe poderoso, es probable que trate de hacer un golpe evanescente. Si el atacado es precavido, podrá hacer una guardia en el momento justo en el que va a ser golpeado con R1 para hacer un contraataque Z, devolviéndole de ese modo el golpe evanescente al rival. Contraataque vengador.
Piccolo, eres tan predecible. Vas a tirarme una ráfaga de ki y aprovechando el humo tratarás de sorprenderme, ¿no es así? No tienes en cuenta que puedo pulsar R3 para ejecutar un contraataque que puedo utilizar incluso cuando me estás atacando. Este ataque consume una habilidad acumulada, pero es una respuesta efectiva contra cualquier ataque que me hagas. No me puedo creer que hayas caído tan fácilmente. Joder, parece mentira que fueras mi maestro. Super contraataques. Piccolo, parece que... Ya me he cansado del doblaje. Si le pulsas el cuadrado hacia arriba, en el timing correcto, haces que te la sude todo y le devuelves la patada ahí. ¡Plasca! ¡Dios! ¡Soy el Chocas ahora! ¡Uy! Si pulsas R1 bien timeado, esquiva que te esquiva. Y por último, tenemos el movimiento con paso. Das un puto paso y te esquivas todos los ataques del puto mundo, es increíble. Y ya está, gente, se ha acabado esta tortura de vídeo. Pero espera, no te vayas, la mecánica pro, aquí viene, tío. Vale, a ver, tú sabes que en Dragon Ball normalmente cuando estás cerca de un enemigo es como que, cuidado, no te puedes mover demasiado, no te vengas muy arriba. Cuando estás lejos te mueves rápido, pero cuando estás cerca te cuesta más moverte porque lo que tienes que hacer es luchar contra el enemigo que tienes en tu puta cara. Hay una proporción entre velocidad de movimiento que tienes y proximidad contra el enemigo rival, ¿no? Pues bien, he hecho una observación en este gameplay y como podéis ver, Buu le hace un ataque que envía a Gohan lejos. Esto de toda la vida en Raging Blast 2 sería un Smash Attack 2, básicamente el Smash Attack de aire, digamos. La cosa es que después de esto, si quieres seguir con el combo, tienes que estar lejos del enemigo para moverte con rapidez. Así que Buu, en lugar de trazar una línea recta que le haga moverse lentamente, opta por irse hacia la derecha para no estar tan cerca de Gohan y así mantener su velocidad, carga un golpe y se dirige hacia él para continuar con el combo. Rápido la video. La gente que nos está haciendo gameplays de Sparking Zero es jodidamente mala. Por alguna razón no le han dado la beta, ya no digo a mí, sino a otros jugadores de Tenkaichi 3 o de Raging Blast 2 que sean lo top de lo top. Que a ver, ya no es por fardar, pero el otro día le gané el 1 vs 1 del inicio al top 1 mundial, ¿vale? Mira, cosas que pasan, ¿ok? Pero bueno, dentro de todo, la persona que ha grabado este gameplay, la verdad es que es de lo más sólido y bonito que podemos ver. Así que, bueno, pues agradecimientos a este señor por existir. Y a Nostramo, que realmente es quien ha sacado la observación. Yo simplemente la estoy replicando como si fuera de cosecha propia. Pero bueno, yo el Nostramo me lo reviento cuando quiero, así que me la pela, ¿vale? Eso prácticamente convierte su descubrimiento en mío. Y ya está, gente. Este vídeo ha sido raro de pelotas, pero yo qué sé, no sé, es que no, yo no planeo cómo me van a salir los vídeos, ¿sabes? Yo voy improvisando y pasan cosas. ¿Qué quieres que le...